Ya escuchábamos Blind Melon, No Rain. Pero seguimos acá conversando sobre noticias que nos ponen muy contentos, porque ustedes se pueden imaginar que Chile nuevamente está nominado a una especie de los Oscar, pero los Oscar del deporte. ¿De qué estamos hablando? De Laureus, organización global que promueve la excelencia deportiva y el poder del deporte como una herramienta de transformación social. Bueno, se anunció ayer la lista de los nominados. Dentro de la nominación de las ONG que postulan hay una que es chilena y se llama Fútbol Más. Para conocer el trabajo y lo que significa también esta nominación, queremos conversar con Guillermo Rolando, director ejecutivo global de Fundación Fútbol Más y también uno de los fundadores. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito. No, al contrario, Carla, muchas gracias a ustedes. Imagínense, un honor estar aquí, más encima con esta semana con tan buenas noticias para Fútbol Más. Pongamos en contexto para que la gente pueda entender que no es una broma ni una exageración decir que estamos hablando de los premios Oscar del fútbol. ¿Quiénes están nominados también? Claro. Mira, lo primero es que ni siquiera es solo del fútbol, es del deporte mundial. Por eso que como que nos llena de honor. Antes de explicar, imagínate, en otras categorías está nominado Carlos Alcaraz, Sabalenka, el equipo de McLaren de Fórmula 1, la selección de fútbol de Inglaterra, Dembélé, ex mejor jugador el año pasado, ¿no? Mejor jugador del mundo de fútbol, el Sinner, jugador de tenis, o sea, y que entre medio de toda esa lista aparezca Fútbol Más o no sé, o una fundación, una idea que nace aquí en el sur del mundo hace 18 años, nos llena de orgullo. Estos son los premios que se hace una vez al año y que la entidad que recién mencionabas, que es Laureus, tiene este sello de ser las nominaciones y los reconocimientos más prestigiosos del deporte del mundo. Lo han ganado años atrás jugadores como Djokovic, Messi, Ronaldo. La verdad que es súper emotivo estar acá. Y hay una categoría, para que la gente pueda entender, claro, así como se premian a deportistas, se premian también a fundaciones ONG que están trabajando en pos de la niñez a través del deporte como una herramienta. Tal cual. Y ustedes comenzaron este sueño hace casi 20 años, 18 años. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo se origina también la iniciativa de Fútbol Más. Mira, también todos temas, ¿no? Son 8 categorías y una de esas se llama Sports for Good, ¿cierto? Que es donde entran las fundaciones. Y esta fue una idea que parte aquí en Chilito, en nuestro querido país, que hoy día, imagínate, puedes ver Fútbol Más hoy día en países en Europa, en el África, permanentemente, ¿no? En varios países latinoamericanos. Y lo que siempre buscábamos, soñábamos, el nombre lo dice, Fútbol Más, partimos con el fútbol y después con los años fuimos evolucionando a muchas otras disciplinas deportivas. Lo que nosotros creíamos es que si tú haces una metodología propia, que sea única, que la vayas ajustando a las distintas realidades, al trabajar con la infancia, le puedes dar muchas herramientas de vida. Indistinto si el lugar es muy precarizado, es muy difícil, si es el norte, el sur, cordillera, lo que tú quieras, ¿no? Y partimos en el año 2008, imagínate, terminamos de diseñar todas estas cosas el 2007. 2008 partimos en 4 barrios aquí, de hecho en Santiago, y después tuvimos la oportunidad de crecer a Antofagasta, a la región de Atacama, también a Tarapacá, y después logramos llegar al programa Haití, a Ecuador, y hoy día, imagínate, está permanentemente en 7 países y con muchas ganas de que esto siga creciendo. Y es bien notable porque lo que hemos... otra cosa que también que se nos ha dicho en este eventual reconocimiento no es solo tal vez la capacidad que ha tenido Fútbol Más de llegar a muchos rincones, que creo que per se es súper destacable a pesar de los esfuerzos permanentes, sino que además somos parte de un grupo de instituciones que estamos innovando en el mundo, y esto es súper interesante, Carla. Estamos innovando. Si tú el deporte lo enseñas de tal manera, de tal forma, por ejemplo, puedes trabajar temas de salud mental. Si lo haces de tal manera, recuperas espacio público. Si lo haces de otra manera, en los colegios mejoras la convivencia escolar. Entonces, te empiezas a dar cuenta, esto es casi como una ciencia, de que si lo haces de tal y X forma, vas entregando distintas herramientas para cambiar realidades en distintos escenarios, ¿no? Y se ha aplicado así también en distintos escenarios en Chile, pero también en el extranjero. Estábamos hablando en distintos países, tú mencionas Haití, Ecuador, pero han estado en Kenia, en España, y son realidades absolutamente distintas a la que se vive en Puente Alto, que fue una de las comunas donde comenzaron también ustedes. Exacto. Y esa es súper buena pregunta, porque para quienes también nos estén escuchando y les guste, no solo a través del deporte, hay muchas formas de emprender, como tú quieras verlo. Tenés una idea que la quieres llevar a una realidad y si a la vez sueñas que eso ojalá esté en muchas partes del mundo. Creo que una de las visiones iniciales que tuvimos era cómo armamos una metodología que sea nuevamente propia, pero que sea fácil de adaptar según las realidades.
Entonces, por ejemplo, desde trabajar una caleta de pescadores en Chile, como trabajar, no sé, en Lima, o en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, o un campo refugiado en el África, o en Madrid, o en el País Vasco. ¿Cómo lo haces con todas estas diversidades culturales? Estamos trabajando en París, imagínate, siempre se habla de la ciudad de las luces, pero que como todas las ciudades tienen muchas dificultades también de integración, etcétera. ¿Cómo lo haces? Cosa que tengas que ajustar un par de variables y que rápidamente sea muy apropiado, de apropiarse por las distintas lugares, comunidades, o familias, o jóvenes, o niños con quienes trabajamos. ¿Cómo evalúan o cómo decían en qué barrio se va a implementar? Y también cómo lo recibe la misma comunidad según su experiencia. Mira, lo que nosotros, que esto también es bien de base, ¿no? Y aquí volver a agradecer con muchos amigos quienes han pasado por la historia de Fútbol Más y han ido construyendo en muchas cosas. Fútbol Más también nace con una mirada que nosotros decimos, la infancia nos importa a todos. Indistinto de donde vivas, tu religión, tu segmento socioeconómico, y la infancia puede ser no solo tu hijito, puede ser tu nieto, tu sobrino, siempre hay un adulto que le importa a alguien, ¿cierto? Desde el punto de vista de la infancia. Nosotros decíamos, si armamos un programa que sea muy atractivo, que sea muy potente, obviamente, en el corazón de los lugares donde muchas veces cuesta llegar, la intuición era que el mundo adulto te iba a apoyar. Y 18 años claramente eso lo ha ido demostrando. Y se trabaja, por ejemplo, conceptos como la parentalidad comunitaria, que lo que hacemos es que el mundo adulto no solo se preocupe de su hijito, de su sobrino, de su nieto, sino que también de los otros niños, niñas, adolescentes que también pertenecen a su comunidad. Entonces generas comunidades mucho más cohesionadas, recupera espacio público, das herramientas de vida. Eso es bien interesante lo que ocurre con los años. Sobre todo pensando en el caso más cercano, en Santiago, por ejemplo, en barrios donde son más vulnerables, donde a nivel comunitario y a nivel social se viven realidades bien complejas. Entonces, cuando uno habla de recuperar una cancha, no es solamente que le estás dando un espacio a los niños para que pasen la tarde, es un espacio que se transforma en un espacio seguro, con monitores, con profesores, con psicólogos que tienen un vínculo y van creando también valores, no solamente los niños, sino que lo han visto en las mismas familias. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, nosotros ya entrando como al detalle de nuestra metodología, generalmente trabajamos con 2 profesionales en el terreno y de manera constante. Son muchos días, generalmente son 4 días a la semana, son generalmente 8 o 9 meses en el año, generalmente son hartos años, o sea, es de mucha permanencia. Nosotros también era otra de las miradas medias intuitivas, que tú decías que para generar cambios comportacionales de personas y grupos tienes que estar muchas veces, a pesar que el lugar es difícil. Es uno de los primeros prismas, si quieres, de Fútbol Más. Lo otro son 2 profesionales, uno de deporte, esto es motricidad, flexibilidad, más allá de la disciplina deportiva, algo de táctica, obviamente, que sea entretenido, de juego, etcétera. Y también tienes un profesional del área de las humanidades que se encarga de todo el trabajo con el entorno, de modo que sea la comunidad quien participa. Como tú bien lo mencionas, recuperaciones de espacio público, sentidos de pertenencia, finalmente el sentir que uno es parte de un todo te da mucha fuerza. Mencionaste la realidad de nuestro país. En 18 años también nosotros hemos visto que en muchas partes se ha ido degradando temas de convivencia también. No sé cómo ha entrado, y lo sabemos, ¿no? Desde temas de narcotráfico, temas de inseguridad, temas también de armas, que cuando tú intentas desde muy pequeño a la infancia mostrarle que hay muchos otros mecanismos, no siempre, pero la mayoría de los casos sí funciona y tiene mucha fuerza, y el deporte es muy útil como herramienta para eso. Yo recuerdo también años atrás la tarjeta verde, que tal vez muchos la han recordado en los estadios, pero que nace de acá, de la Fundación Fútbol Más. Mira, como lo contábamos, es una metodología propia, ¿no? Y que se ancla en la psicología positiva. Cómo tú refuerzas, sobre todo en entornos donde no ocurre mucho eso, cualquier acción que te diga, mira, te felicito, vas bien, sigue avanzando, ¿no? Generalmente tendemos a estar en estructuras mucho más punitivas. Dentro de eso, un grupo de amigos dentro de la misma fundación, años atrás, y uno lo aplaudo hasta el día de hoy, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cómo visibilizamos esto, no? ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo el resto sabe que tal niño, adolescente, etcétera, niño o niña, está siendo premiado por algo, ¿no? Y desarrollen lo que es la tarjeta verde. En el fútbol, tarjeta amarilla y roja penaliza. La tarjeta verde, que se crea desde Fútbol Más, lo que busca es visibilizar todo lo positivo. Y ya llevamos ciertos años en ese entonces como fundación testeándolo y probándolo en barrio y en escuelas, en muchos lugares. Y ahí se nos ocurre en ese entonces llevarlo al Estadio Nacional. Era una gran apuesta, ¿no? Tratar de demostrar que el ser humano, cuando le das la opción de respetar libremente, creíamos que muchos lo iban a hacer.
y quienes estuvieron en ese entonces, ver todos los partidos de la selección con prácticamente el 100% del estadio. Esto fue en el contexto Copa América. Fue 2015. Y después lo hicimos mucho tiempo después. Y en varias clasificatorias, lo hemos hecho cerca de 13 y 14 veces. Imagínate la replicabilidad que ha tenido esto. O sea, el otro día con varios de los amigos del equipo calculamos que son cerca de 500.000 personas que han ido levantando esto. Pero lo que más te queda es desde la esperanza que tú dices, las personas prefieren respetar finalmente, pero hay que darle la oportunidad. Y la oportunidad de demostrarlo. Y creo que iniciativas como esas, que probablemente han sido las más visibles que ha hecho Fútbol Más, han sido también muy aplaudidas en distintas partes del mundo. Teniendo presente que ya llevan casi 20 años, nos gusta redondear a los periodistas los números. Muy bien. Nosotros nos sentimos ahora dejando de a poquito la adolescencia, de 18, pero se entiende muy bien, entrando a la adultez. A la adultez. ¿Pueden creer o pensar que esta intervención tiene un potencial para convertirse en política pública? Te lo pregunto, además, sabiendo tu trayectoria en América Solidaria, también como subsecretario de Vivienda, ¿se puede convertir en una política pública? O sea, lo que nosotros siempre buscamos y creemos que este reconocimiento nos puede dar también otro pedestal para seguir creciendo. Nosotros siempre soñamos que esto llegue literalmente a millones de niños y niñas en el mundo. Nosotros estamos convencidos que esto es una metodología que, al adaptarse a cada realidad, entrega muchas herramientas. Y dentro de eso, por supuesto que ya hemos ido avanzando en algunos lugares, en algunos países, para que se transformen en política pública, lo que más quisiésemos, ¿no? Que tenga certificaciones también, que lo puedas llevar, te da más fuerza también. Cuando tú dices, mira, esto está certificado, te miento, por tal universidad o por tal institución a nivel mundial, te es mucho más fácil que esto se siga replicando. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Muy buena pregunta. Mira, ya entrando a cierto detalle, porque estamos bastante con ese foco, ¿no? Tenemos que terminar de medir impactos, digamos, 10 y 2, ojo, para quienes nos escuchen y les gusten estas cosas, llevamos más de 10 años midiendo impacto, pero para que realmente puedas transformar en esto certificado a nivel global, tienes que terminar de cerrar bien esa jugada, que creo que va muy bien encaminada. Y cómo se llama el otro también que nos hemos ido dando cuenta cuando ya vas creciendo, 20 o 18 años, es que cuando te empiezan a contactar de muchas instituciones, y eso nos ha ido pasando en el último tiempo. Entonces tú dices, ¿sabes qué más? Esto realmente tiene una capacidad de expandirse a distintos lados. Hemos hecho alianzas con varios ministerios de distintas partes del mundo y queremos terminar de empaquetar, si le pongo ese lenguaje también semi-técnico de alguna manera, ya para transformarlo en una metodología, en un método, ¿no? Que sea replicable, ojalá a nivel de ministerios, de clubes deportivos también en distintas partes del mundo, y también, sobre todo en el último tiempo, esto es interesante, en colegios y escuelas en muchas partes del mundo, como una herramienta, ojo, a través de la clase de educación física, no extraprogramático, para mejorar las convivencias escolares en los distintos rincones. Así que creemos que vamos bien encaminados. Y en términos de financiamiento, ¿cómo ves el panorama general en Chile para las fundaciones, para la ONG? Mira, a ver, yo creo que sería, ¿cómo se dice?, tapar el dedo con un sol, o sea, el sol con el dedo, disculpa, claro, o al revés. Empecemos con Fútbol Más, para salir de la caja, ¿no? Tapar, perdón, el sol con el dedo, el no poner a la mesa que la sociedad civil, fundaciones, como quieras ver, no ha estado cuestionado, más allá de casos puntuales que fueron súper públicos. Y más allá de lo que cada uno opina de eso, yo creo que hay que hacerse cargo. O sea, quienes nos dedicamos con mucha fuerza a estos temas, la exigencia de hacer todos los procesos muy bien, que esté cada tema muy bien rendido, muy bien estructurado, con esquemas de transparencia, creo que es esencial. Y eso no solo lo hablo como Fútbol Más, sino que hoy día que me toca también participar de varias conversaciones con otras instituciones, a lo mejor que llevan más o menos tiempo que Fútbol Más, y hay un acuerdo que esto no hay que reclamarle en el empedrado ni a nadie, las cosas tienen que ser de muy alto estándar, es lo primero. Y desde ese prisma, tú te das cuenta que cuando las instituciones logramos demostrar que hay confiabilidad, sabes que se ha mantenido con mucha fuerza los apoyos. Nosotros trabajamos bastante con empresas privadas y con una relación espectacular territorialmente o a nivel transversal, ya sea con focos más comunicacionales o apoyándonos para tener buenas relaciones con las comunidades. Yo creo que lo principal es confianza, y la confianza es como cualquier trabajo en el mundo, ¿no? Demostrar que lo que te vas a comprometer, lo vas a hacer. Y Fútbol Más, y creo que la sociedad civil, al menos este último tiempo, después de estos amarreos,
yo creo que ya lo estamos tomando muy en serio. Ustedes entraron con proyectos de barrio, con juntas vecinales, me imagino, pero hoy día están en escuelas, están haciendo también un trabajo en situaciones de crisis, lo conversamos una semana, lo que ocurrió de los incendios forestales, también ustedes tenían proyectos ahí cerca de Tomé, Penco. ¿Cómo se vive también ese tipo de situaciones? ¿Cómo se enfrentan y qué es lo que puede entregar Fútbol Más? Mira, otra cosa que es interesante, a medida que va pasando el tiempo, que te das cuenta que esta de metodología la puedes adaptar, como lo hemos mencionado esta vez en la conversación, Carla, ¿no? Partimos en barrios porque donde creíamos que podíamos hacer grandes diferencias. Y creo que eso ha ido avanzando y muy bien. Después dijimos, ¿sabes qué más? Movámonos a otros mundos, ¿no? Partimos con los colegios más extraprogramáticos y después dijimos, un poco tu pregunta previa, oye, pero si nos metemos a la clase de educación física, pero como nos gusta soñar también, pero metámonos de verdad, metámonos a cambiar las mallas curriculares, ¿no? Y estamos bastante en eso, llegamos a nivel mundial. Y en los últimos 8 o 10 años hemos ido desarrollando también una capacidad que es bien interesante en pocas horas o días de desplegarnos en cualquier parte del mundo, y que creo que también es bonito transmitirlo, ¿no? Eso requiere harto trabajo detrás. También ya trabajamos en muchos temas de emergencia, ¿no? De cuando hay grandes grupos desplazados, sobre todo con afectaciones a la infancia. Y el que te vayas dando cuenta que al ajustarlo puede estar en muchos lugares es súper estimulante. Y tal vez de las cosas que estamos trabajando más ahora, esto no es autocrítica, pero es la gana, como siempre queremos llegar a tantos lugares, tú te das cuenta que hacerlo directamente nosotros, si bien es muy atractivo, es lento también. Entonces, si lo haces con otros, traspasando la metodología, enseñándole a otros la metodología, nos estamos dando cuenta el último tiempo que ahí puedes incluso explotar más aún lo que estamos haciendo. Y uno de los pilares actuales de Fútbol Más es cómo desarrollar todo un área para que la metodología la puedas traspasar a ministerios, a clubes deportivos, a distintas escuelas, cosa de tener programas directamente implementados con nosotros, que hoy día son hartos. O sea, si tú le sacas una foto hoy día al mundo, literalmente al mundo, tiene cerca de 200, 220 programas manejados por Fútbol Más, que es muchísimo, ¿no? En distintos idiomas y con todo lo que implica. Pero tú dices, pero para llegar a millones de niños, ¿qué es lo que uno quiere? Probablemente tiene que ser a través de otros y con otros. Y también estamos terminando de diseñar esos formatos. Es importante, sobre todo porque, claro, son intervenciones muchas veces donde el autoestima, el trabajo de los vínculos y también la actividad física. Estamos hoy día en el día, además, de la obesidad, que se pone en relevancia. Y es una herramienta más también. Sabemos que a través del juego los niños pueden empatizar y también pueden moverse. ¿Cómo lo han visto también? Mira, históricamente se ha visto, yo no soy un gran académico del tema del deporte, ¿no? Pero me gusta también obviamente la academia, que siempre se ha visto el deporte entrega valores, ¿cierto? Y es verdad. También se le asocia mucho al deporte que el que mejora lo que es la salud física, ¿cierto? Y de alguna manera también la salud mental, por supuesto. Sin duda. Pero cuando te das cuenta de que si lo sigues afinando, entregas muchas más herramientas, te das cuenta que el poder del deporte es enorme. O sea, que ya no es solo un tema netamente valórico, netamente de salud física, que son esenciales a todo esto, sino que puedes ir mucho más allá. A ratos, no sé, si hago esta analogía, como que nos sentimos un poquito en Fútbol Más como tal vez estos científicos que están tratando de buscar, no sé, la nueva enzima de cura del cáncer. Creemos que junto a otras instituciones en el mundo estamos descubriendo estas enzimas, que es una praxis que la hace el ser humano desde que somos, ¿no? Y que se ha ido estructurando con el tiempo, otros distintos formatos. El sentirte que eres parte de una nueva ola de innovación es súper interesante. Lo llevo a las escuelas, por ejemplo. La clase de educación física, que todos lo tuvimos, o quienes nos estén escuchando que tengan hijos, hijitos, no sé, o sobrinos. Sí, es una clase que generalmente es atractiva. Pero si además de lo que los distintos ministerios ya exigen como programa, deportes individuales, colectivos, motricidades, si además, en las mismas horas lo enseñas de tal manera que los niños tienen además otras herramientas, tú te das cuenta que el deporte puede seguir transformando realidades. ¿Con qué sueñan para ir cerrando en los próximos 10 años? Bueno, mira, ¿puedo soñar los próximos 6 semanas? Las primeras 6 semanas, que ojalá que en Madrid, bueno, mira, yo creo ya estar aquí. Sí, sin duda, estar nominado ya es un gran premio. Claro, y bueno, por eso ya soñemos a cortísimo, y ahora vamos al largo plazo, que es lo que siempre hacemos Fútbol Más, todo esto, ¿no? Estar en todas partes del mundo, esa es la verdad. Y que sea una metodología que ojalá sea muy querida, que cambie muchas vidas y nunca dejar de entender el por qué hacemos lo que hacemos.
sobre todo en un mundo que está tan convulsionado, que creo que iniciativas como esta a lo mejor aporta en algo. Imagínate si esto tú le sumas grandes referentes del deporte mundial, que no solo es la visibilización, cuando está en una final del mundo y dice, mira, respetemos, está muy bien, pero que entendamos de que este tipo de iniciativas y muchas otras pueden hacer que los seres humanos nos entendamos mejor, y soñamos en eso. Recordar que ustedes también estuvieron con Messi aquí en Chile. ¿Cómo fue eso? Años atrás, fue 12 años atrás más o menos, fue un partido aquí acá en Chile, y Messi ya era lo que todos sabemos que es y que después llegó a ser, pero estaba en su etapa bien incipiente de la carrera y estuvo con nosotros, como que creyó de alguna manera en nosotros, ya sea a través de sus intermediarios, él mismo nos hizo un pequeño incluso apoyo, así que imagínate, estamos hiper agradecidos de él que haya creído incluso en nuestras primeras etapas, y ahora que estamos un poquito más grandes, mejor todavía, ojalá lo volvamos a ver. Bien, Guillermo Rolando, director ejecutivo global de la Fundación Fútbol Más, conversando acá en Mundo Infinito. Muchas gracias por estar acá y desearle toda la suerte también. Súper, Carla, así un abrazo. Espero que nos veamos en abril, a ver. Nos encantaría, sería buenísimo. Un abrazo y gracias a todos. Que estés bien. Nosotros, cuando son las 2:29, hacemos pausa. Ya regresamos con más.